Si os parece bien, retomamos la lectura donde nos habíamos quedado la semana pasada. Recordemos que estábamos leyendo el capítulo 6 del Arte de Vivir, de Schopenhauer, y nos habíamos quedado en un punto interesante, que es donde él compara la infancia, las vivencias y la experiencia de la infancia con respecto a la experiencia de la madurez, de la edad madura. Comparto pantalla con vosotras y volvemos otra vez al texto por donde nos quedamos. Y vamos a retomar la lectura desde la página anterior para recoger otra vez el hilo argumental que trae el autor. Monse, por favor, comienza tú. Las horas de un niño... Las horas de un niño son más largas que los días de un anciano. Por ello, el tiempo de nuestra vida posee un movimiento de aceleración como el de una esfera rodante. Y así, como en un disco que gira los puntos se mueven con mayor rapidez cuanto más distan del centro, así para cada uno, dependiendo de lo alejado que esté del comienzo de su vida, el tiempo pasa más y más rápido. Por tanto, se puede aseverar que, según la evaluación directa de nuestro ánimo, la duración de un año está en proporción inversa al cociente de este dividido por nuestra edad. Por ejemplo, si el año representa un quinto de nuestra edad, nos parecerá 10 veces más largo que el que represente la 50ª parte de la misma. Él dice que la experiencia, digamos, del tiempo, ¿no?, se acelera con relación a la edad. Cuanto más pequeños somos, más largo. El tiempo, los días, esos fines de semana eternos, esas vacaciones que no se acababan nunca, ¿no? Pues claro, a medida que pasan los años, la cosa coge velocidad. Adelante, Monse. Esta variación en la velocidad del tiempo tiene muchísima influencia sobre todos los aspectos de nuestra vida en cada una de sus edades. Para empezar, hace que la infancia, que comprende apenas unos 15 años, sea la época más larga de la vida y, por tanto, la más rica en recuerdos. Pero también nos hace generalmente susceptibles al aburrimiento en relación inversamente proporcional a nuestra edad. Cuanto más niños somos, más nos aburrimos de cualquier cosa, ¿no? Sí, y a nuestra edad ya nos gustaría pillar un ratito de aburrimiento, ¿no? Continuamos. A la edad. Los niños necesitan estar siempre ocupados, ya sea en juegos o en tareas, y si dejan de estarlo, un terrible aburrimiento se apodera de ellos. También los jóvenes son bastante vulnerables al aburrimiento y miran con angustia las horas desocupadas. En la madurez, el aburrimiento va disminuyendo cada vez más. Para los ancianos el tiempo es demasiado corto y los días pasan raudos como flechas. Se sobreentiende que hablo de hombres enteros y no de ganado viejo. Esta frase me encanta. Siempre el amigo Schopenhauer haciendo amigos, ¿no? Sí, sí. Esta aceleración del paso del tiempo es, pues, la responsable de que en los años tardíos casi siempre desaparezca el aburrimiento. Y como además enmudecen las pasiones con un respectivo tormento, se puede decir que siempre que se esté saludable, el peso de la vida se torna generalmente más llevadero que en la juventud. De ahí la expresión años dorados, para designar al periodo que precede al inicio del debilitamiento y de los achaques de la edad avanzada. Gracias, Monse. Elida, continúa tú. Con respecto a nuestra sensación de bienestar... Un momento, sí. ¿Dónde estoy? A ver, arriba. Vale. Con respecto a nuestra sensación de bienestar, es muy posible que lo sean. En cambio, los años de la juventud, en los que todo deja una huella y se introduce vivamente en la consciencia, tiene la ventaja de ser la época fructífera para el espíritu, la primavera que hace que éste florezca. Pues las verdades profundas solo se pueden intuir, no inferir, es decir, su primera captación es inmediata y es suscitada por una impresión momentánea. Solo puede darse, por ende, mientras esta última sea intensa, vivaz y profunda. Fijaos qué interesante esto que acaba de apuntar Schopenhauer. Algo que viene ya rumiando la filosofía desde Platón. Es decir, Platón ya nos decía
al final de su vida, que las cosas importantes, como decir, todos estos libros de filosofía, los diálogos, la República, ¿no? Venía a decir Platón, es literatura popular, ¿vale? La filosofía, la captación de la idea, la verdad profunda, es algo que solo se puede intuir o se puede señalar, pero el lenguaje no puede verbalizarlo. Al final, la verdad es algo que es como un subir a una escalera, como subir por una escalera, y cuando llegas al final arriba y te asomas al muro, la escalera ya no te sirve de nada, ¿no? La escalera se ha quedado atrás. Y si quieres continuar, tienes que arrojar la escalera, tienes que abandonarla. La lengua hablada, la lengua escrita, tienen una tremenda limitación. Solamente pueden mostrar aquello que se puede verbalizar. Pero esa intuición profunda que se alcanza en momentos contados de la vida es algo que no puede decirse. Solamente se intuye, se siente, ¿no? Se siente, se percibe de una manera, podríamos decir, experiencial, física. No vale que me lo cuenten, no vale que te lo cuenten. No hay profesor que pueda contarte la verdad. Lo que te puedan contar, podríamos decir que es irrelevante, ¿no? Lo que precisamente no puede ser contado, sino solamente puede ser experienciado y señalado, es ahí donde radica el fondo, lo que buscamos con el conocimiento. Nos dice el autor, las verdades profundas solo se pueden intuir, no inferir. Si yo soy capaz de hacer un razonamiento y hacer una inferencia, ¿no? A partir de una serie de proposiciones, bueno, sí, pues será muy interesante, ¿no? Y será una verdad, pero no del grado de lo que estamos hablando, ¿no? Las verdades profundas solo se pueden intuir. Y nos dice el autor, su primera captación es inmediata y es suscitada por una impresión, algo momentáneo, instantáneo, un flash, un relámpago que aparece en nuestra mente, ¿no? Y de pronto, ¡pam!, nos damos cuenta, ¿no?, de algo. Dice, solo puede darse, por ende, mientras esta impresión sea intensa, vivaz y profunda. Y claro, ¿y cuándo son las impresiones más intensas, más vivaces y más profundas? Pues claro, pues cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos penetra y nos hiere profundamente. Adelante, Elida. Sí. De ahí que, con respecto a este punto, todo dependa del empleo que se haga de los años mozos. En los tardíos podemos más bien influir en los demás e incluso en el mundo, porque hemos alcanzado la madurez y la completitud, y ya no estamos a merced de las impresiones. Pero a la vez el mundo nos afecta menos. Estos años, por consiguiente, se prestan para la acción y el logro de metas. Aquellos otros, en cambio, para la comprensión y el aprendizaje iniciales. ¿No? Nos dice, claro, los años de la juventud, puesto que están tan sujetos a estas impresiones, son los propicios para la comprensión y ese aprendizaje, mientras que los otros años más alejados de la afección del mundo, bueno, pues son propicios para poner en marcha la voluntad, para la acción y el logro de esas metas u objetivos que nos hemos trazado. Que siempre, por cierto, nos parecen pobres, ¿no? Cuando a medida que vamos consiguiendo nuestros sueños, ¿no? Bueno, que eso que parecía tan extraordinario, ¿no? Bueno, claro, una vez que pasó por el filtro de la verbalización y de la experiencia, bueno, pues queda en lo que es, pues, la vida de todos los seres humanos,
¿no? Ese mundo mágico, libresco de nuestra infancia, bueno, pues se va tornando pues algo bastante material y físico y cotidiano, podríamos decir, ¿no? Bien, y nos habíamos quedado aquí. Continúa, Sí. Elida. En la juventud predomina la intuición y en la vejez el pensamiento. De ahí que aquella sea un tiempo para la poesía y esta sobre todo para la filosofía. También en lo práctico ocurre que en la juventud nos dejamos llevar más por lo intuido y su consiguiente impresión en nosotros, y en la vejez solo por el raciocinio. Esto se debe en parte a que solo la vejez permite acumular un número suficiente de casos intuitivos y subsumirlos bajo conceptos, de modo que adquieran significado, contenido y credibilidad plenos, y que pase a moderar al mismo tiempo, por medio de la costumbre, los efectos de la intuición. En cambio, en la edad juvenil, la impresión de lo intuitivo y, en consecuencia, del lado exterior de las cosas es tan arrolladora, sobre todo cuando se trata de cabezas vivaces e imaginativas, que los jóvenes contemplan el mundo como si fuera un cuadro, lo que explica que se preocupen sobre todo por cómo figuran y se destacan en él. Esta No frase es tanto... buenísima. Dice, claro, los jóvenes, claro, viven la vida como si fuera un cuadro, ¿no? Ese telón de fondo, ¿no? Que está detrás. Y entonces, claro, lo importante cuando uno se hace un selfie, ¿no? Es, con respecto al telón de fondo, pues es cómo va a salir uno en el selfie, ¿no? Cómo va a estar uno en ese cuadro. Repite el párrafo, dice, los jóvenes contemplan el mundo. Un momento. Los jóvenes contemplan el mundo como si fueran un cuadro, lo que explica que se preocupen sobre todo por cómo figuran y se destacan en él, y no tanto por cómo se sienten frente a él. Esto se muestra ya en la vanidad personal de los jóvenes y en su afán de acicalarse. En su afán de El acicalarse. ejemplo del selfie es fantástico, Jorge. Totalmente. Y todos ahí poniendo morritos, ¿no? Y borrando 20 fotos hasta encontrar la que sale bien en el paisaje. Sí, sí. Claro, efectivamente. Gracias, Elida. Bueno. Mercedes, continúa tú. La energía... La energía y tensión de las fuerzas del espíritu nunca son más intensas que en la juventud y se mantienen cuando mucho hasta los 35 años de edad. A partir de ese momento comienzan a declinar, aunque muy lentamente. Pero los años posteriores e incluso la vejez no dejan de compensar espiritualmente por esa pérdida. La experiencia y el conocimiento alcanzan por fin su plenitud. Uno ha tenido tiempo y oportunidad de ver las cosas desde todos los ángulos posibles y de ponderarlas. Las ha comparado unas con otras y ha descubierto cuáles son sus conexiones mutuas y eslabones intermedios, por lo que apenas ahora se tiene una visión de conjunto. Todo se ha aclarado. Detente un momentito, Mercedes. Nos dice el autor, repito yo, la energía y la tensión de las fuerzas del espíritu nunca son más intensas que en la juventud y se mantienen, cuando mucho, hasta los 35 años de edad. Yo no sé cuál es la base documental ni estadística que ha utilizado el maestro Schopenhauer, pero estaréis de acuerdo todas en que las resacas a partir de los 35 pasan factura, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, este señor hace una extrapolación bastante coherente, ¿no? Y nos dice que, bueno, que toda esa energía que permite cargarlo todo en la época de la juventud, hombre, pues a partir de los 35 ya te empieza a doler la cintura, se te hinchan las rodillas, ¿no? Las resacas ya no son las mismas y ya hay que dormir 8 horas. Dice, pero los años posteriores, aunque esa fuerza de la juventud vaya menguando, los años posteriores e incluso la vejez no dejan de compensar espiritualmente por esa pérdida. La experiencia y el conocimiento alcanzan por fin su plenitud. Uno ha tenido tiempo y oportunidad de ver las cosas desde todos los ángulos y a ponderarlas. Ver las cosas y ponerlas en una balanza, en medirlas, en pesarlas.
Las ha comparado unas con otras y ha descubierto sus conexiones mutuas y sus eslabones intermedios. Por lo que recién ahora es cuando se tiene o se alcanza o se empieza a alcanzar una visión de conjunto de todas esas experiencias que habíamos tenido en nuestra juventud. Todo se ve ahora, a partir de ahora, aclarado. Adelante, Mercedes. Por eso ahora se reconoce más exhaustivamente incluso aquello que ya se sabía de joven. Se dispone en efecto de más evidencias para cada idea. Lo que se creía conocer en la juventud se conoce realmente apenas en la vejez, además de que en esta se conocen muchas más cosas y se posee un saber que ha sido examinado en todos sus aspectos y que por consiguiente es mucho más coherente. Mientras que en la juventud nuestro conocimiento resulta siempre incompleto y fragmentario. Solo quien llega a viejo alcanza una noción completa y exacta de la vida, porque percibe a esta en su totalidad y en su desenvolvimiento natural, pero especialmente porque la contempla no solo como lo hacen los otros, esto es, desde su punto de vista de partida, sino también desde su punto de llegada, lo que le permite sobre todo captar enteramente su inanidad, mientras que los demás siguen presos de la ilusión de que algún día la justicia triunfará. Por otra parte, la juventud tiene más creatividad, lo cual permite sacar mayor partido a lo poco que se sabe, pero en la vejez hay más tino, perspicacia y profundidad. Menudos palos ha soltado en este párrafo Sí, el maestro, ¿no? sí. Nos dice, vamos a rumiar esto, ¿vale? Sabéis que desde Nietzsche sabemos que la filosofía es el arte de las vacas, ¿no? Esto va de rumiar, ¿eh? Y quien no rumía no se ha enterado de nada, ¿no? En todo esto. Dice, todo ahora a la vejez, a la madurez, las cosas se van aclarando. Ahora se conoce más exhaustivamente, incluso aquello que ya se sabía de joven. ¿Cuántas cosas aprendimos de jóvenes y terminamos de entenderlas 30, 40 años después, ¿no? Cuando ya finalmente encajamos o somos capaces de encajar la mayor parte de las piezas. Lo que se creía en la juventud se reconoce en la vejez, además de que en esta se conocen muchas más cosas que en la juventud y se posee un saber que ha sido examinado en todos sus aspectos y por tanto es mucho más coherente. En la juventud nuestro conocimiento siempre es incompleto y fragmentario. Aprendemos de forma bancaria, en el sentido de cajero automático, ¿no? Pues nos van echando frases, conocimientos, más que conocimientos, afirmaciones, ¿no? El conocimiento es cuando uno es capaz de integrar todas esas afirmaciones dentro de un sistema conceptual, ¿no? Cuando somos jóvenes, bueno, vamos tragando información, pero claro, esa información no hace al conocimiento, ni muchísimo menos. Solo quien llega a viejo alcanza una noción completa y exacta de la vida, porque percibe esta en su totalidad y en su desarrollo natural, ¿vale? Pero especialmente porque la contempla no solo como lo hacen los otros desde su punto de partida, sino también desde el punto de llegada, lo que le permite sobre todo captar enteramente su inanidad. Decía Sartre en una de sus historias, creo recordar que era Sartre, a veces confundo los autores, decía que toda historia, a diferencia de lo que cree la gente, que cree que las historias empiezan por un comienzo, ¿no? Dice Sartre, no. Las historias empiezan por su final. Es al final de la historia
cuando yo pongo punto y le digo a mis oyentes o a mis lectores, y os voy a contar cómo llegamos hasta aquí. Y ahí empieza la historia. ¿Vale? Es decir, la historia llega desde el punto final, ¿no? El punto final, y entonces, ese pasado caótico que habíamos vivido como un presente absolutamente loco y sin sentido a lo largo de todos nuestros años, cuando llega el final y ponemos el punto, entonces trazamos un hilo conductor que ata todos esos acontecimientos que vivimos azarosos y caóticos y los atamos en una historia que les da coherencia desde aquel entonces hasta nuestro presente actual. Por eso nos decía, toda historia siempre empieza por el final. Es el final el que lanza como un anzuelo hacia el pasado, un hilo conductor que ata todos esos momentos que vivíamos completamente absurdos, sin conexión y en la más completa incertidumbre, los ata a todos, los llena de sentido, pero los llena de sentido desde el final en el que estamos contando. Por eso, aquí también nos dice Schopenhauer, solo quien llega a viejo alcanza esa noción completa y exacta de la vida. Dice, porque ve la vida desde su punto de llegada. Y ese punto de llegada, aquí nos está saliendo Schopenhauer existencialista, bastante antes de que exista esa filosofía, desde ese punto de llegada le permite sobre todo captar su inanidad, su absoluta falta de sentido. Mientras que los demás siguen presos de la ilusión de que algún día la justicia triunfará. Continúa Mercedes. Por otra parte, la juventud tiene más creatividad, lo cual permite sacar mayor partido a lo poco que se sabe. Pero en la vejez hay más tino, perspicacia y profundidad. El material para los espíritus está... El material para los conocimientos. El material para los conocimientos más auténticos propios, para las ideas fundamentales más originales y, en fin, para todo aquello que un gran espíritu está destinado a legar al mundo. Este último lo ha reunido desde que es joven, pero el dominio de todo ese material solo se alcanza en los años de la madurez. El dominio de todo ese material, cuando al final yo lo veo a toda esa experiencia en su interconexión recíproca, eso solo lo alcanzo al final, ¿no? En la madurez. Adelante, Mercedes. Así se comprueba casi siempre que los grandes escritores han producido sus obras maestras cuando rondaban los 50 años de edad. Y sin embargo, la juventud permanece como la raíz del árbol del conocimiento, por más que los frutos solo se den en la copa. Cada época histórica, hasta la más miserable, se jacta de ser mucho más sabia que la anterior, y por descontado que todas las anteriores. Y lo mismo sucede con cada edad de la vida del hombre. Y no obstante, ambas, época histórica y edad, suelen equivocarse. Así, en los años de crecimiento corporal, en los que también se crecen a diario nuestras facultades mentales y nuestros conocimientos, el hoy acostumbra a mirar con desdén el ayer. Esta costumbre se afianza y se mantiene incluso hasta que comienza el declive de las fuerzas del espíritu, cuando el hoy debería más bien mirar con veneración al ayer, de donde surge nuestra tendencia a minusvalorar los logros y las opiniones de nuestros años tempranos. podríamos decir que nuestros años tempranos fueron los años del aprendizaje, ¿no? Los años de la experiencia. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, son los años, digamos, de la reflexión, ¿no? Los años del rumiar sobre esa experiencia. Paco, continúa tú, por favor. En general,
En general, hay que observar aquí que aunque el intelecto, o sea, la cabeza, lo mismo que el carácter, el corazón del hombre, sea innato en sus rasgos esenciales, no se mantiene tan inalterable como esto último, sino que llega a experimentar algunas transformaciones, las cuales, vistas en conjunto, se manifiestan con cierta regularidad. Transformaciones que se deben en parte al hecho de que aquel tiene un fundamento físico y en parte a que su material es empírico. De ahí que su fuerza intrínseca se desarrolle progresivamente hasta llegar su acmé, apogeo o punto culminante, y luego decaiga poco a poco hasta desembocar en la senilidad. Por otro lado, el material en el que se enfoca toda esta fuerza y que la mantiene activa, es decir, el contenido del pensamiento y del saber, la experiencia, los hechos conocidos, la repetición y el consiguiente perfeccionamiento del saber, es una magnitud que crece sin cesar hasta que por fin el advenimiento de una debilidad extrema hace que todo se derrumbe. Este darse del hombre a partir de algo completamente inalterable y de algo alterable, pero que cambia regularmente en dos sentidos mutuamente contrapuestos, explica las distintas facetas y momentos de apogeo en las diferentes edades de la vida. Y de manera más amplia, se podría también decir, los primeros 40 años de nuestra vida nos proporcionan el texto principal, mientras que los 30 años siguientes nos brindan el respectivo comentario, que nos enseña a entender el verdadero significado e ilación interna de aquel, junto con la moraleja y las sutilidades del mismo. Paco, y cuando uno lee un párrafo como este, uno se tiene que poner de pie, ¿no? Si no, uno se tiene que poner de pie. Sí, es que, claro, es que es muy grande, ¿no? Es decir, muy grande. Dice, los primeros 40 años nos proporcionan el texto principal, ¿no? de la obra que es nuestra vida, ese texto principal. Mientras que los 30 años siguientes nos brindan el comentario, la hermenéutica, la reflexión, lo que nos enseña a entender el verdadero significado e hilación, las relaciones recíprocas, la hilación interna de aquel, junto con la moraleja que no debe quedar fuera, y las utilidades de esa hilación. Continúa, Paco. Hacia el final de la vida. Hacia el final de la vida, por otra parte, ocurre como en un baile de disfraces cuando se caen las máscaras. Uno ve ahora cómo han sido siempre en realidad aquellas personas con las que uno se ha relacionado durante toda la vida. Pues los caracteres han quedado de manifiesto, los hechos han dado sus frutos, los logros han obtenido su justa valoración y todos los espejismos se han disipado. Lo más extraño, sin embargo, es que uno llega a reconocerse y comprenderse verdaderamente a sí mismo, a su destino y a sus metas, solo hacia el final de su propia vida, sobre todo en lo que atañe a la relación con el mundo, con los demás. Detente un momentito, Paco, vamos a repasarlo otra vez. Sí, es muy demasiado grande, demasiado grande esto. Hacia el final de la vida ocurre como en un baile de disfraces, caen las máscaras. Nos hemos pasado toda la vida queriendo ser, ¿no? Queriendo ser con toda honestidad, ¿no? Queriendo ser más listas, queriendo ser más buenas, queriendo ser mejores compañeras, queriendo ser mejores profesores, mejores trabajadores, mejores amigos. Nos hemos pasado toda la vida queriendo ser, ¿no? Claro, y al final de la vida lo que queda detrás es lo que hemos sido, ¿no? Es lo que hemos sido. Y con nuestros amigos, con nuestra familia, pues con todo esto pasa lo mismo. Y de alguna manera, yo creo que si hemos tenido una buena vida,
también aprendemos un poco pues, a perdonarnos, ¿no? en nuestras ilusiones desmedidas, ¿no? Que cualquier oráculo délfico nos habría advertido de si ten cuidado con tus deseos, ¿no? Bueno, al final de la vida, pues, decimos, bueno, oye, pues, esto fuimos, esto somos, ¿no? Y nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros vecinos igual, ¿no? Es decir, estos fueron, pero esto es lo que son, esto es lo que son hoy. Ya las palabras, los deseos, bueno, pues eso ya pasó, ¿no? Ahora solamente quedan los hechos. Uno ve ahora, dice el autor, cómo han sido siempre en realidad aquellas personas con las que uno se ha relacionado durante toda su vida. Pues los caracteres han quedado de manifiesto, los hechos han dado sus frutos, los logros han obtenido su justa valoración. Y todos los espejismos se han disipado. Lo más extraño, sin embargo, es que uno llega a reconocerse y a comprenderse verdaderamente a sí mismo, a su destino y a sus metas, solo al final de su propia vida, sobre todo en lo que atañe a la relación nuestra con el mundo, con los demás. Continúa, Paco. A menudo, pero no siempre, uno tendrá que asignarse a sí mismo una posición más baja que la que antes creyó merecer. A veces, sin embargo, hasta una más elevada, lo cual sucede cuando no se tuvo una imagen suficientemente clara de la inferioridad del mundo y se colocaron las metas propias por encima de éste. Se descubre de paso lo que uno vale. Se acostumbra a llamar a la juventud la edad feliz de la vida y a la vejez la triste. Eso sería cierto si las pasiones pudiesen proporcionar la felicidad. Pero las pasiones zarandean a la juventud de un lado a otro, para poca alegría y mucha desgracia suya. A la vejez la dejan en paz, con lo que ésta adquiere pronto un halo contemplativo, pues el conocimiento queda en libertad y asume el control. Y como éste es en sí mismo indoloro, la conciencia se torna tanto más feliz cuanto más esté dominada por él. Podría, como parafraseando a nuestra compañera Isabel, que hoy no está, podríamos decir, es que lo de la juventud está un pelín sobrevalorado, ¿no? Sí, podríamos decir, ¿no? Porque al final, sí, esto es son momentos de pasión, ¿no? Sí, claro, pero esa pasión te lleva de cabeza y a cabezazos de un lado al otro a lo largo de años, ¿no? Dice, para poca alegría y mucha desgracia suya. En cambio, las pasiones a la vejez la dejan en paz, con la que esta época adquiere un halo contemplativo, pues el conocimiento queda en libertad, o empieza a quedar en libertad, pobrecito, ya quisiera, y cree o piensa que puede empezar a asumir el control. Ya veis que estoy matizando un poquito al maestro, ¿no? Me parece que aquel maestro peca de optimismo, ¿no? En lo del control, en lo del control racional, ¿no? de la vida, ¿no? Continúa, Paco. Basta con recordar. Basta con recordar que todo gozo es de naturaleza negativa y todo dolor de naturaleza positiva, para entender que las pasiones no pueden hacernos felices y que la vejez no merece ser aborrecida por el simple hecho de que algunos placeres le estén vedados. ¿Qué quiere decir que el gozo es de naturaleza negativa? ¿No? Que lo que nosotros sentimos es el dolor, y la ausencia momentánea de dolor es lo que produce, digamos, esa sensación de gozo, ¿no? Hay chistes, ¿no? Hay chistes de todo tipo al respecto que ya contaremos en alguna comida de empanadas, ¿no? Cuando te duele la rodilla o te duele la espalda y te lo quitan con por ejemplo, una inyección o una pastillita, ¿no?
es un placer inconmensurable, ¿no? Pero claro, nos dice el autor, dice, no te equivoques, el gozo es de naturaleza negativa, es la ausencia de esa insatisfacción o de, o de lo que te estaba, digamos, es cuando la falta o el dolor desaparece, ¿no? Claro, por eso nos dice el autor, dice, las pasiones no pueden hacernos felices, porque la pasión solamente se produce cuando este gozo de naturaleza negativa se presenta, y esto es cuando desaparece la aflicción que lo estaba ocasionando. Continúa, Paco. Pues todo placer no es sino la satisfacción de una necesidad. El que con esta última desaparezca también aquella es algo tan poco digno de lamentar como el que alguien que acaba de levantarse de la mesa no pueda seguir comiendo, o el que alguien que haya dormido bien tenga que permanecer despierto. ¿No? Nos dice, si todo placer no es sino la satisfacción de una falta, de una necesidad, pues hombre, pues el placer tiene tan poca enjundia como ¿qué le vamos a hacer? Es decir, levantarse de la mesa por no seguir comiendo, pues tampoco es para dar palmas, ¿no? En este caso. Continúa, Paco. Mucho más acertado. Mucho más acertado es Platón cuando, al comienzo de la República, califica de feliz a la senectud porque ésta se habría finalmente desembarazado de ese apetito sexual que tanto nos había obsesionado hasta entonces. Incluso se podría decir que los variados e incontables caprichos procedentes del apetito sexual, así como los sentimientos a que estos dan lugar, alimentan en el hombre, mientras se encuentran bajo el influjo de ese apetito o dominio o demonio, que lo acosa sin cesar, una especie de locura benigna y continuada, por lo que solo con la desaparición del mismo se recupera la razón. En todo caso, lo cierto es que en general, y prescindiendo de circunstancias y situaciones determinadas, la juventud se caracteriza por una especie de melancolía y tristeza, y la vejez por una especie de jovialidad. Y la causa de ello no es otra que el hecho de que la juventud se halla todavía bajo el dominio o incluso el vasallaje del mencionado demonio, que no le deja libre ni por un instante, y que al mismo tiempo es el responsable directo o indirecto de casi todas las calamidades que afectan o amenazan al género humano. En cambio, la vejez posee la jovialidad de quien, liberado de los grilletes que había tenido que arrastrar durante muchos años, ahora se desplaza a su gusto. Por otra parte, habría asimismo que reconocer que al apagarse el apetito sexual, también se apaga el verdadero meollo de la vida, dejando únicamente un cascarón vacío. Es más, que la vida se parece a una comedia que fuera comenzada por hombres y terminada por autómatas que visten sus ropas. ¡Qué bestia! Esto sí que es fuerte, ¿no? ¡Qué bestia! ¿No? No deja mono sin pegarle un palo, ¿no? Schopenhauer. Dice, la juventud, claro, pues quien no ha llorado con 17 años, ¿no? Dice, la juventud se caracteriza por una especie de melancolía y tristeza, ¿no? Ahí tenemos todo el romanticismo, ¿no? Las penas del joven Werther, ¿no? Una especie de melancolía y tristeza. La vejez por una especie de jovialidad. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Dice, y la causa de ello es que, bueno, pues la juventud está todavía bajo ese vasallaje de las pasiones del cuerpo, que lo dominan como si fueran grilletes, ¿no? Y al pobre muchacho o la pobre muchacha la zarandean de arriba para abajo, día sí y noche también. Al final, con la vejez, claro, liberados de ese impulso de la libido,
el espíritu del ser humano funciona con otra libertad, ¿no? Con otro brillo. Dice, pero tampoco hay que tirar las campanas al vuelo. Recordemos que el maestro Schopenhauer es pesimista, ¿vale? No vayamos ahora a creernos que porque nos hemos liberado de la libido, ahora esto va a ser todo vuelos y campanillas, ¿no? Porque al apagarse el apetito sexual, se apaga también el impulso profundo de la voluntad, ¿no? Se apaga también el impulso profundo que nos hacía atravesar desiertos, subir montañas y enfrentarnos a la mismísima muerte si era necesario. Al apagarse el apetito sexual, se apaga también el verdadero meollo de la vida, o por lo menos tiende a apagarse, dejando un cascarón vacío, un cuerpo. Es más, la vida, nos dice el autor, se empieza a parecer muy mucho. Recordemos que Schopenhauer no solamente era un gran lector de literatura española, sino que era un gran lector de Calderón. Y traductor además, creo recordar que lo tradujo al alemán, se tomó el trabajo de traducirlo personalmente, ¿no? Dice, la vida pues se empieza a parecer a una comedia que fuera comenzada por hombres y terminada por autómatas que visten sus ropas. Gracias, Paco. Magdalena, continúa tú, por favor. Jorge, ¿me oyes? Sí, sí, adelante. Vale, es que estoy en el coche y por si acaso. Entonces, una cuestión, esto es porque el concepto de placer de Schopenhauer lo entiende en sentido negativo. Totalmente. Es la ausencia de dolor. Vale. ¿No? Es la ausencia de dolor. Entonces, es por eso por lo que dice que es para cubrir una necesidad, una falta. Claro, claro. Y por tanto, quien busque la felicidad en el placer está condenado a fracasar. Porque la satisfacción de esa necesidad siempre va a ser algo momentáneo. Vale. Y además dará lugar, cuando tú satisfagas esa necesidad, pues te aparecerán otras 7000. ¿No? Es decir, buscar, digamos, pretender encontrar la felicidad en la satisfacción de esas necesidades es algo estéril, no va a conducir a ningún lado. ¿Vale? Sería mucho más sabio, digamos, reducir la necesidad, atemperarla. ¿Vale? Sí, sí. Está, lo que no me había quedado claro era que él parte de un concepto negativo, entonces Así es. Tiene sentido el concepto que le da. Vale, pues Así, era solo eso, gracias. Vale, hasta luego. Adelante, Magdalena. De todas formas, yo creo que esto lo que hace caracterizar al hombre como ser humano, quiero decir, porque, vamos, lo veo totalmente optimista, nada de pesimista, ¿no? Claro, muy bien, Magdalena, muy bien. Porque aquí está describiendo a la vejez como jovial o incluso un nivel de conocimiento de sí mismo, de su vida, que no todo el mundo alcanza, ¿no? Claro, claro. Digamos que el pesimismo de Schopenhauer es lo que hoy diríamos un optimismo bien informado, ¿no? Aquí de lo que se trata es o lo que intenta Schopenhauer es de quitarnos de la cabeza todos los pajaritos que nos llenan de infelicidad todos los días por ser metas inalcanzables, por ser cosas ridículas, fuera de nuestra naturaleza, ¿no? Y nos dice, oye, acepta, es más. ¿En qué página estamos aquí? Estamos en la página, perdón, como digamos, en la página 30. Recordemos cómo empieza el texto. La felicidad no es un asunto cómodo, porque es difícil encontrarla en nosotros e imposible fuera de nosotros. Esta frase, que al principio no tenía, la hemos leído sin poderle dar significado, ahora creo que empieza a cobrar, ¿no? Su significado. La felicidad es algo que tenemos que construir dentro nuestro, y desde luego no está en nada que esté fuera de nosotros.
¿vale? Es un estado de ánimo, es algo que depende de la vivencia personal del sujeto. Pero el siguiente párrafo, en la siguiente cita con la que empieza el capítulo este concretamente, también es de gran interés. Quien no tiene el espíritu propio de su edad tiene todas las desdichas. Otra frase que cuando la leímos al principio, pues bueno, pues ahí estaba, ¿no? Pero que ahora yo creo que empieza a coger realmente su profundidad, ¿no? Claro, efectivamente, como dice Magdalena, este pesimismo de Schopenhauer, bueno, no es otra cosa pues que una asunción o un intento de asumir nuestra propia naturaleza, ¿no? Y nuestra propia dignidad humana, y dónde residen nuestras posibilidades y, por tanto, dónde están las fuentes de una vida buena, ¿no? Es decir, de una vida buena, que es pues lo que todas deseamos y a lo que se dedica la filosofía desde que nació, ¿no? Pues tratar de entender, pues bueno, cuál es el fundamento, ¿no? de una buena vida, ¿no? Y en última instancia, este fundamento de una buena vida pasa por 2 o 3 cuestiones, nos dice Schopenhauer. Una, dejarnos de fantasías, ¿no? Dejarnos de creernos que somos lo que no somos. Dejar de aspirar a cosas que solamente nos traen más infelicidad, ¿no? Como son la culminación de todos esos deseos que al final no conducen a nada, porque detrás como son virtudes negativas, cuando yo satisfago ese deseo, bueno, lo que he colmado es una falta, con lo cual pues aparecerán otras detrás, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido funcionar en la vida de esa manera. Entonces, efectivamente, es un optimismo, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de que el autor cree que, bueno, con lo que nos ha tocado vivir, si lo pensamos bien y lo maduramos bien, oye, hay mucho que hacer, ¿eh? No somos hojas que lleva el viento. Una buena parte de nuestras desdichas nos las hemos creado nosotras mismas, ¿vale? Una buena parte al menos, ¿no? Es decir, bien, pues vamos a ver cómo manejamos nuestra vida para poder sacarle todo su partido, que no es poco, ¿no? Que no es poco con lo que tenemos. Vamos a volver a la página 30, que era donde nos habíamos quedado. Aquí, sea como fuere, ¿Estamos ahí? sí. Sea como fuere, la juventud es tiempo de intranquilidad y la vejez de lo contrario. Esto por sí solo bastaría para colegir la naturaleza de los placeres respectivos. El niño extiende ansioso sus manos en el aire, tratando de alcanzar todas las cosas variopintas y multiformes que ve, pues éstas lo estimulan debido a lo fresco y tierno de su sensibilidad. Otro tanto ocurre, aunque con más intensidad, en el joven. También él se siente estimulado por el mundo multicolor y sus diversos contornos. Su fantasía hace pronto de todo esto más de lo que el mundo podrá jamás ofrecer. Por eso está repleto de un deseo y una nostalgia de lo indeterminado, en desmedro de la tranquilidad, la cual es la condición indispensable de cualquier forma de dicha. En la vejez, en cambio, todo se ha apaciguado, en parte porque la sangre se ha enfriado y el sensorium es menos impresionable, en parte porque la experiencia sobre el valor de las cosas y el contenido de los placeres lo ha hecho a uno más sabio, ayudándolo a desprenderse paulatinamente de las ilusiones, quimeras y prejuicios que antes encubrían y deformaban la visión clara de la realidad, por lo que ahora se percibe todo de una manera más nítida y exacta y se toma por lo que es, y en mayor o menor medida se está convencido de la inanidad de todos los asuntos terrenales. Esto es justamente lo que le da al anciano, incluso a aquel cuyas cualidades son bastante ordinarias,
cierto aire de sabiduría que lo distingue de los jóvenes, pero sobre todo se alcanza la serenidad de ánimo. Ahora bien, esta es un elemento muy valioso de la felicidad, incluso su condición y su parte esencial. Mientras que el joven cree poder obtener del mundo, no. Mientras que el joven cree poder obtener del mundo, una vez que descubra dónde están las 1001 maravillas, el anciano está plenamente convencido del todo es vanidad, del Eclesiastés, y sabe que todas las nueces, y no solo esta o aquella, son huecas por dentro, incluso si están bañadas en oro. Hermosa, hermosa frase también esta, ¿no? Claro, nos dice, con la edad, ¿no? Se alcanza esa serenidad de ánimo que distingue a los ancianos, ¿no? Una serenidad de ánimo que, dice el autor, que cuando se alcanza es un factor muy valioso de la felicidad. Incluso, dice él, su condición o su parte esencial. Mientras que el joven cree poder obtener del mundo, una vez que las descubra, ¿no? y que averigüe dónde están las 1000 maravillas, el último iPhone, el último viaje a las Maldivas, el último disco de su ídolo de rock, ¿no? Cuando cree que lo va a tener todo, ¿no? El anciano está convencido de que todo eso era pura vanidad. Y sabe que todas las nueces, y no solamente esta o aquella, que puedes ir buscando nueces en el saco, todas las que quieras, todas son huecas, incluidas las que están bañadas en oro. Pero de todas formas, para mí, por lo que comentas tú, el tema es el verbo, pero sobre todo se alcanza la serenidad de ánimo. No es se debe alcanzar la serenidad de ánimo, sino que lo da por hecho. Por eso te digo lo del ente, del hombre como un ente, ¿vale? Pero no, claro. No es el deseo de tipo libro de inteligencia emocional que hablamos en algún momento. No. Claro. Se alcanza, digamos, la edad te lleva a esas, hombre, a unos más, a otros menos, evidentemente, somos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues la edad nos hace más pacientes también, ¿no? Pues con la vida, con nosotros, aprendemos a ser más indulgentes, más tolerantes, menos broncas. Bueno, pues es una serenidad, ¿no? Que al final, con los años nos vamos dando cuenta que es un elemento esencial. No consiste en ello la felicidad, pero sin esa serenidad no hay bienestar duradero. Aun cuando aceptáramos que la felicidad no es más que una suma de pequeños momentos agradables, ¿no? Sin esa serenidad no podríamos ni siquiera reconocer esos pequeños momentos agradables que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, este es un regalo, digamos, que nos da la edad, ¿no? Pues podríamos decir, ¿no? Pues es un regalo. Lo que pasa es que a veces somos muy necios, y nos empeñamos en seguir insistiendo en los fantasmas y en los avalorios que veníamos persiguiendo desde la juventud, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por eso digo que no, cada uno a su velocidad, a su marcha, pero es verdad que a medida que van pasando los años nos volvemos más serenos, ¿no? Más serenas en todo. Gracias, Magdalena. Continúa, Pilar. Solo a una edad avanzada logra el hombre alcanzar plenamente el horaciano nil admirari, no admirarse de nada. Es decir, la inmediata, sincera y firme convicción acerca de la vanidad de todas las cosas y la vaciedad de todas las maravillas del mundo. Las quimeras han desaparecido. Deja de soñar con que en algún lugar, sea palacio o choza, more algún tipo especial de dicha, mayor que aquella de la que ya disfruta siempre que se encuentra libre de dolores corporales o anímicos. Atención al párrafo, es decir, es que es brutal, ¿no? Deja de soñar
con que en algún lugar la hierba será más verde, ¿no? Es decir, no, ya palacio, choza, ahí no hay ninguna dicha especial mayor que la que tengo aquí, hoy, la que tengo al lado mío cuando no me duele, cuando no me duele la pierna, ni tengo gastritis, ¿no? Ni tengo problemas anímicos, ¿no? Continúa, Pilar. Las distinciones que hace el mundo entre lo grande y lo pequeño, lo distinguido y lo vulgar, han perdido para él su validez. Esto le da al anciano una peculiar serenidad de ánimo que le permite contemplar con una sonrisa en los labios las artimañas del mundo. Está totalmente desengañado y sabe que la vida humana, por mucho que se la pula y disfrace, pronto trasluce en toda su precariedad a través de sus avalorios de feria, por lo que, a pesar de sus tintes y adornos, sigue siendo en todas partes esencialmente la misma. Es decir, una existencia cuyo verdadero valor siempre se mide por la ausencia de sufrimiento y no por la presencia de placeres. Ni menos por la del fasto, Ni menos por la del fasto. Ni menos por la del fasto, ¿no? Claro, tremendo. Es ¿no? que la otra frase me ha dejado esto. Sí, claro, no, es que es brutal, es que es un zarpazo tras otro, ¿no? El que nos va dando. Aquí uno pareciera que está leyendo a Tolstoy, ¿no? Cuando está leyendo el inicio de Ana Karenina, ¿no? Cuando dice, todas las familias se parecen, ¿no? Dice, está totalmente desengañado y sabe que la vida humana, por mucho que se la pula y disfrace, pronto trasluce en toda su precariedad. A pesar de sus tintes y adornos, ¿no? Sigue siendo en todas partes esencialmente la misma. Es decir, una existencia cuyo verdadero valor siempre se mide por la ausencia de sufrimiento y no por la presencia de placeres y mucho menos por la del fasto, ¿no? Continúa, Pilar. Fíjate, es totalmente budista. Sí, totalmente. Es que estaba recordando, ¿no? de qué manera tan necia se puede manipular estas cosas, ¿no? Por eso por el sufrimiento al paraíso y estas cosas, ¿no? No, en serio, quiero decir, que ha sido una cosa que siempre me ha dado mucha rabia, de verdad. Entonces, esta es la otra parte, ¿no? O sea, de cómo interpretarlo de otra manera. ¿Cómo que por el sufrimiento al paraíso? Pues el sufrimiento es una mierda. Totalmente. No puede dignificar a nadie, ¿no? A nadie. El sufrimiento. Lee por favor la nota 12, que es muy lindo este pasaje de Horacio. El pasaje de Horacio de Epistulae 1.12 comienza. Si los frutos sicilianos de Agripa, que tú, Ixio, administras, los disfrutas rectamente, no puede mayor abundancia serte regalada por Júpiter. Deja de quejarte, que no es pobre a quien basta el uso de las cosas. Si tu vientre está bien y tus pulmones y tus pies, nada más podrán añadir ya las riquezas de los reyes. Las riquezas de los reyes, ¿no? Esto es muy interesante porque, como hemos visto leyendo a Simón, y como vamos a ver ahora con Schopenhauer, no son tontos, vamos a ver, esto no es una cuestión de decir, no, esto es todo mental, hacemos home, ponemos los dedos, ¿no? Es decir, y ya está, no. Una vida sin enfermedad, sin dolores y con las necesidades básicas cubiertas es la condición esencial de poder disfrutar de esa serenidad y de las pequeñas cosas que nos aporta la existencia. Claro, por eso lo de que el sufrimiento dignifica, perdona, ni muchísimo menos, ¿vale? Ni muchísimo menos. Continúa, Pilar. El rasgo característico básico de la edad avanzada es el desengaño. Las ilusiones que hasta entonces habían sido el encanto de la vida y el acicate de las acciones se han esfumado. Uno se da cuenta de la nulidad y vaciedad de todas las glorias del mundo, del fasto, el brillo y las pompas. Uno ha descubierto por experiencia que tras las cosas más deseadas y los placeres más codiciados hay muy poco que buscar. Ya ha llegado de este modo a convencerse de la gran indigencia y oquedad de nuestra existencia. Apenas a los 70 años se comprende completamente el primer verso del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Claro, el Eclesiastés, yo desde mi posición de ateo militante, recomiendo fervientemente los libros sapienciales de nuestra tradición, ¿no? Claro, el Eclesiastés es una de esas obras maestras de la literatura que, bueno, pues como veis, tienen una carga de profundidad notable, ¿no? Cuando uno lee estos versos, a uno se le hincha el espíritu, ¿no? Es realmente difícil permanecer insensible ante la profundidad y la belleza de estos versos, ¿no? Generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece inmóvil, ¿no? Todo es vanidad que está detrás de esta tradición sapiencial de nuestra cultura, es la que nos dice el autor. Recién a los 70 años empezamos a marrullar, empezamos a entender completamente el Eclesiastes, ¿no? Gracias. Pero en la línea, perdón, en la línea de lo que decía Madalena, es verdad que es muy taoísta, o sea, claro, porque es que es como si estuvieras leyendo a Lao Tse directamente. O sea, Totalmente. No, pero ya ves, pero fíjate, en este caso él está citando a nuestra tradición judeocristiana. Que sí, que lo sé, pero ¿de dónde bebe? Claro, un libro como el Eclesiastés es que te lo recuerda constantemente, ¿no? Totalmente. Es literatura sapiencial oriental, de Medio Oriente, digamos, ¿no? Es la literatura sapiencial mesopotámica, digamos, ¿no? La que tenemos ahí. Claro, cuando el Eclesiastés se escribe allá por el 600 antes de nuestra era o 500 antes de nuestra era, la Mesopotamia ya tiene 6.000 años de historia, ¿no? Es decir, que la humanidad ya ha construido una sabiduría. Cuando el Eclesiastés lo que viene es seguramente en manos de un gran poeta de su época, un anónimo gigante, un Homero de la época, ¿no? Pues lo único que hace, bueno, es poner por escrito de forma brillante y magnífica lo que nos dice el autor, lo que cualquier persona de 70 años sabe, ¿no? Sin necesidad de haberlo leído en ningún sitio, ¿no? Esto es algo, lo decíamos al principio, esta es de las cosas que no vale que te las cuenten. Tienes que haberlas vivido tú. Tienes que sentirlas tú. Y cuando tú las sientes y lo encuentras reflejado en un texto, entonces dices, ¡oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero cuando esto lo lees con 20 años, bueno, pues te entra por un ojo y te sale por el otro, ¿no? Porque no tienes la experiencia vital que te permita comprender lo que esos textos están diciendo, ¿vale? Te falta esa vida vivida, ¿no? Gracias. Pero fíjate, es que hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo y es lo de nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, ¿no? O sea, esa frase me parece espectacular, ¿no? Porque al mismo tiempo que sí denota mucha experiencia en la persona que lo haya escrito, ese punto siempre de, ¿no? Siempre de querer seguir entendiendo, de querer seguir entendiendo. No te levantarás sin aprender algo nuevo, dice el refranero español, ¿no?
No te Mucho más levantarás difícil. sin aprender algo nuevo, claro, pues eso es, ¿no? lo que tenemos detrás. Y eso es lo que podéis ver en cualquier hombre o mujer de pueblo, de la España profunda, ¿no? Que siguen atentos a los pequeños detalles de la vida cotidiana, ¿no? Porque son los que definen el equilibrio de la vida que tienen a su alrededor, ¿no? El tomatito, la hierba luisa, la uva, la aceituna, ¿no? Son esos pequeños detallitos que solo el ojo experto reconoce como novedades, ¿no? que tiene a su alrededor. He interrumpido a alguien, no sé quién. Que iba a hablar. No, que iba a decir que digo Ah, que eras esto tú, Pepa. sí, si lo lees en la juventud o no tan en la juventud, pues te quita un poco las ganas de vivir. Literalmente. Porque claro, si la juventud la pone tan negativa y luego la vejez, pues como diciendo, bueno, vamos a ver si podemos hacer un remiendo, casi que te dan ganas de suicidarte directamente. Hombre, Pepa. Pepa, coño, estamos eso. Tampoco es eso. De todos modos es muy difícil que con 20 años estas cosas se puedan entender, ¿vale? Y lo digo por experiencia personal, ¿vale? Si yo estas cosas las leí con 20 años y bueno, sí, ya está, las has leído, ¿no? Es decir, pero no dejan, digamos, dejan un sedimento que necesita muchos años para que empiece a germinar algo, ¿no? Luego es verdad, luego cuando pasan los años te acuerdas de frases, te acuerdas de fragmentos, ¿no? Y algo se te remueve por dentro. Pero han tenido que pasar esos años, ¿no? Para que se produzca... Sí, pero lo que me refiero es que, no sé, claro, tampoco puedo generalizar, pero yo creo que el periodo de la juventud, aunque diga lo de las pasiones, no sé, a mí me parece una etapa preciosa. Sí. Es que, claro que te pero- equivocas en muchas cosas, pero porque estás aprendiendo. Claro, pero lo que dice el autor es que es una etapa llena de frustraciones, claro, porque estás aprendiendo, claro, pues de frustraciones, de insatisfacciones, de dolores, de renuncias. Bueno, pero también de felicidad, de alegría, de ilusión, de ganas, de... A No ver, sé. Pepa, en el fondo no puedes hablar porque aún no tienes 70 años. Es Entonces, verdad, yo creo que es verdad. mucha gente de aquí tendríais que apartaros de las lecturas que compráis los 70 años por lo menos. Porque no lo puedes entender porque eres muy joven. Es verdad, Perdonad, es verdad. Perdonad una cosa que a mí siempre me ha pasado con lo que decíais de la, ¿no? de la ataraxia y las... Ay, hola. No, sí, Pensaba que que os me había pongo porque desconectado. es que si no, no nos Que vemos. me imagino que lo que dice Pepa y que yo creo que hace un poco de trampa aquí Schopenhauer, porque él mismo después dice, bueno, sí, pero claro, la verdad es que se le acaba la vida a su meollo. Es que lo de las religiones orientales, o sea, budistas o así, y lo de la ausencia de... Yo hablo con un conocimiento muy superficial, ¿eh? Seguro que no es así tan simple, pero que es verdad que llevado al extremo, si la felicidad es la ausencia de dolor y la ausencia de pasiones, pues lo mejor es estar muerta. Claro, Mismamente. Mira, ¿para qué coño? acabas de Exacto, clavarlo. Es verdad, exacto. Es que ¿no? claro, si no Que tienes Freud también pasiones ni habla un ganas de poco vivir, de ni esto. nada. O sea, si tú lo orgánico lo que hace es buscar el equilibrio, pues lo mejor es ser inorgánico. O sea, es verdad, así sí que no sufres. Claro, Mira, llevado al extremo, o sea, que ahí hay algo acabas... más. Una cosa Muy bien, es muy verdad bien. que si pasas hambre, si no sé qué, es muy difícil, es imposible ser feliz, totalmente. Hay unas condiciones mínimas, pero que si no hay deseo, si no hay ganas de, aunque te des una hostia detrás de otra, ¿no? Como quién era Samuel Beckett que decía eso de vuelve, no me acuerdo cómo es la frase en inglés, pero dice algo así como sigue fallando, pero intenta fallar mejor, ¿no? Intenta fallar mejor. Bueno, acabas, Bueno, digamos, ya está. acabas Ya no me de hacer enrollo un más. resumen muy acertado de la cuestión,
¿no? Es decir, porque además creo que así empezamos hablando de esto mismo, ¿no? Es decir, mira, lo mejor es no haber nacido, ¿vale? Pero bueno, pero nos dice Schopenhauer. Como decía Calderón de la Barca, ¿no? Dice, lo mejor es no haber nacido. Pero hombre, pero ya que estás aquí, Exacto. ¿no? Bueno, pues a ver cómo le sacamos partido a lo que tenemos. Y claro, Por el camino yo me entretengo. en el camino me entretengo. Si en el estar aquí, yo encuentro la manera de lograr un buen pasar, eso será a partir de una serenidad de ánimo que me permita disfrutar de todas las cosas lindas que tengo a mi alrededor y que la vorágine de la vida cotidiana y de las pasiones, las necesidades, los dolores, las frustraciones, pues muchas veces nos lo tapa y no nos permite verlo. Pero no te engañes, Eva, no nos engañemos. Lo mejor es no haber estado aquí, ¿vale? Es decir, esto como digamos es el sucedáneo, ¿no? De decir, bueno, oye, mira, venga, tenemos palitos de cangrejo en vez de gambas de pez, ¿no? Es decir, bueno, va, a ver qué receta podemos hacer con palitos de cangrejo. Exacto, esa es la sabiduría de la vejez. Ahí está. A ver, ¿qué aceptar que langosta ya no va a ser, pues oye, con lo que tengas, como dice la sabiduría popular andaluza, vamos a pasarlo bien con lo que haya. Efectivamente, con lo que haya, ¿no? Ahora, fíjate que cuando lo vamos a ver ahora al final del texto, esto que has comentado y tú y Pepa digamos, viene muy a cuento porque detrás de la filosofía budista o del hinduismo en general y detrás del pensamiento griego antiguo y detrás de lo que nos está planteando Schopenhauer, hay una idea que va dando la vuelta a todo esto. Y es que si eso que llamamos felicidad, que es una palabra un poco excesiva, ¿vale? Si el gustillo, el gustirrín por la vida, ¿vale? Eso que llamamos el gustirrín solamente viene de la ausencia o de la reducción de los deseos, de las pasiones, de las incertidumbres, de los miedos, ¿no? Es muy epicúreo lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, una reducción de todo esto. Recordad lo que decía Epicuro, ¿no? Que decía, a la muerte no hay que temerle. Es ridículo temer a la muerte, ¿no? Porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella viene, yo ya me he ido, ¿vale? Es decir, entonces no hay ninguna razón para tenerle miedo a la muerte, ¿no? Bien, pues al final todos estos filósofos plantean, digamos, la importancia de la serenidad, ¿vale? Y tú antes has apuntado una cosa muy, muy seria. ¿Qué mayor serenidad hay que la de la piedra? De ahí que tanto en el hinduismo como en este pensamiento más antiguo se perciba esta serenidad como una progresiva extinción. Y así lo llama el hinduismo, ¿no? Es una extinción. Una extinción hasta donde no es la mera muerte. Lo vamos a leer luego, ¿vale? No se trata de la mera muerte. Porque una muerte mal llevada en el hinduismo nos lleva a una vuelta otra vez a la rueda, ¿no? Para que se produzca la buena muerte, tiene que darse una extinción en la cual esa desaparición progresiva de la voluntad del individuo le lleva a una integración con el cosmos que le rodea, a ese Brahma originario, ¿no? Lleva a una integración, a una desintegración que le permite al ser humano integrarse finalmente y salir en el hinduismo de la rueda. Y yo creo que Schopenhauer, sin creer en esta, o sostener este tipo de teorías, bueno, en última instancia le lleva al ser humano a un bienestar que es la ausencia de sufrimiento. Pero eso no tiene ningún interés.
¿Cómo? Que no hay nada interesante en eso, ni para la humanidad, ni para nada. Yo prefiero la definición de su comandante Marcos, que dice que ser feliz cuando uno lucha y trabaja por los demás, ¿eh? Y no solo para la vida interior de uno solo. Bueno, Marta, tú acabas de destrozar todo el argumentario de... ¿Cómo? ¿Qué has destrozado? Acabas de destrozar porque tú ya tienes 80 años. Eso es tener deseo de Claro. vivir, claro que sí. Muy mal, Marta, muy mal. Decir que... No entiendo. Que muy bien, Marta, que muy bien. Esa es pasión. Ahí, muy bien. Bueno, pero por un apunte, pero precisamente por eso, por estas filosofías o taoístas o budistas, no son consideradas un peligro. No están organizados hacia la lucha, ni hacia la comunidad, ni hacia lo colectivo. Es el interior, exacto. Son salidas individuales. Es la conciencia. Sí, tomar conciencia es el estar ahí, el estar en el presente, evitar es también el dolor que produce quedarse anclado en el pasado o la ansiedad del futuro, pero no es ningún riesgo para el orden ni para el poder. Evidentemente son salidas individuales. Son salidas individuales. Muy individuales. Muy individuales, sí. Nunca van a ser un peligro ni para lo establecido. Pero, Pepa, todo tiene un pero en la vida. Cuando uno estudia filosofía, nosotros aquí no estamos haciendo ni religión ni estamos haciendo yoga, ¿vale? Aquí estamos haciendo filosofía, ¿vale? Bueno, haciendo filosofía, tratando de entenderla, ¿vale? Tratando de aprenderla. Cuando uno lee estas cosas, uno tiene que pensar qué es esto que estoy leyendo, qué puedo rescatar de esto, qué me sirve, ¿vale? De esto. Y evidentemente, esto no sirve como salida política. Pero si nosotros extrapolamos la enseñanza de Schopenhauer a una vertiente política, nos podemos llevar sorpresas muy grandes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que no puede haber una vida digna si no tiene las necesidades vitales satisfechas. Sí, pero... ¿Vale? Y que no me vale la enseñanza nacional católica que te dice que este es un valle de lágrimas y que antes entrará un pobre en el reino de los cielos que un rico, no sé cómo es, por el camello, no sé. No, olvídate, eso no va a ocurrir. ¿Vale? Sí. Esto que nos está enseñando Schopenhauer, igual que lo que nos enseñaba Aristóteles, igual que lo que nos enseñaba Cicerón, ¿no? Es que no nos debemos hacer fantasías. El cuerpo humano tiene que cubrir una serie de necesidades mínimas para poder mantenerse con dignidad y para poder aspirar, aunque sea este sucedáneo que decíamos antes de gamba de Denia, ¿no? Es evidente que si tenés hambre y tenés frío y no tenés un techo, no es cuestión de hacer poesía. ¿No? Y nos va a decir Schopenhauer que con la edad las necesidades de seguridad y de nutrición se multiplican. La necesidad, ¿vale? Porque cada vez tenemos menos capacidades físicas, menos poder personal, y cada vez estamos más indefensos ante las contingencias de la vida. Yo creo, Jorge... Sí, di Emilia. No, que yo creo que la lectura también política que se puede hacer de esto es que es una crítica radical a la sociedad consumista en la que vivimos. Brutal. Porque, claro, la lectura también de este tipo de pensamientos es una lectura que apoya, pues digamos, la sobriedad, un tipo de vida que yo creo que es radicalmente contrario al mundo capitalista. Claro. Y al intento de que continuamente tengamos deseos que creamos que son necesidades, pero en realidad no son necesidades, ¿no? Sino que son deseos que queramos satisfacerlas rápidamente. O
sea, yo creo que nuestra cultura actual es antitética completamente con esto y en ese sentido yo creo que sí que se puede hacer una lectura política Claro, desde esa óptica. Claro, y es verdad, claro, Emilia, es que yo comprendo lo que dicen Pepa o Eva, porque claro, Schopenhauer además, claro, es que además era un misántropo de libro, ¿no? Sí, y el tipo además no participaba en ninguna acción política, ni le interesaba absolutamente nada, ¿no? Es decir, pero eso no quiere decir que, claro, que lo que está diciendo sea de una solidez tremenda y de lo que podamos rescatar una enseñanza muy importante para nosotras, ¿no? Es decir, esto que tú acabas de señalar es evidente, ¿no? Es una crítica demoledora a un mundo capitalista que en época de Schopenhauer estaba empezando. Si ¿En qué año vivió este hombre? En 1810, 1840... Creo que murió en 1850 o 1860. 1860 creo que murió. Pero cuando dice que con la vejez cada vez hay más amargura, yo lo que veo con la gente a medida que pasan los años, cada vez creen menos en un ideal, en una lucha, en un partido político. Solo quieren vivir para ellos mismos. Bueno, es lo que yo veo a mi alrededor, ¿no? Bueno, es lo que te está diciendo Schopenhauer. Schopenhauer te está diciendo que al final van pasando los años y las personas van tomando conciencia de que todo es vanidad, ¿no? De que nuestra capacidad de acción en el mundo es muy limitada. No, ellos no creen más en los demás, no creen más que la lucha sirve para algo. Bueno, claro. Van perdiendo ilusiones, digamos, ¿no? Sí, pero además no creen... Insisto, esa sería la parte negativa, ¿vale? De nuestra enseñanza, pero tenemos otros elementos que son muy poderosos. Porque si entendemos que este proceso, por ejemplo, de aislamiento de la persona mayor es un proceso relativamente natural, ¿no? Relativamente natural, bueno, pues deberíamos tomar conciencia de eso y establecer políticas comunes que permitieran reintegrar a estas personas en un mundo cargado de significado, de objetivos y de proyectos. Mucha gente, cuando se jubila, es como que se abandonan al final, ¿no? Toda su vida la han hecho llena de objetivos alrededor del mundo laboral y cuando se acaba el mundo laboral... A veces se mueren. Se mueren, ¿no? Es como que se han quedado sin objetivos, ¿no? Pero eso también es un fenómeno de nuestra civilización capitalista que antes señalaba Emilia, ¿no? En la que si no eres un asalariado y no vas de 8 a 3 a la oficina o no tienes un negocio, no sé qué, ya no formas parte de la comunidad, ¿no? Bien, pues yo creo que todo esto que Schopenhauer nos está diciendo con tanta maestría nos debería servir de revulsivo como crítica a nuestra sociedad contemporánea. Lo que pasa es que recordemos que Schopenhauer está diciendo esto en 1830, o 1840, no recuerdo ahora la fecha en la que publica esto, en pleno inicio del capitalismo más salvaje, ¿no? Entonces seguramente ese caldo también está detrás, ese consumismo, esta valorización solamente del dinero también está detrás de este discurso, ¿no? Vamos a continuar con la lectura. Sí, Jorge, pero un apunte. Yo es que estoy con Marta. Entiendo que, a ver, cualquier cosa que leamos, incluso hasta un azucarillo, tiene un contenido político. O sea, le podemos sacar miga. Pero el hecho es que aunque pensemos que a lo mejor está viviendo los inicios del capitalismo y tal, pero no me parece a mí que su idea sea de lucha, porque de hecho en varias frases dice nada cambia y no esperes justicia, o que no va a haber justicia, o sea, como a lo mejor yo cuando tenga 80 años también lo veo así, de decir, pues no sé, es que me ha decepcionado, ¿no? Que a lo mejor pues, pero no creo yo que él lo enfoque. Me da a mí la sensación, yo si no, por eso estoy aquí en el seminario para aprender,
que como también muchos muchos escritores y escritoras de la Ilustración, con la búsqueda de la felicidad o los discursos de felicidad, siempre se habla del individuo. Y una de las cosas es las necesidades básicas, el alimento, o sea, no pasar hambre, sed, el cobijo, el acceso al conocimiento, pero claro, quien escribe son personas acomodadas. En ningún momento lo están proyectando como en general, ¿no? Es todo muy individual. Pero ahora, claro, pero yo ahora te digo, Pepa, extrapólalo. ¿Por qué te quedas? Vamos a ver, cuando Aristóteles nos dice que un trabajador asalariado no puede ser ciudadano, y dice que no puede ser ciudadano porque no es libre, porque su voluntad está hipotecada a quien le paga el salario. Claro, tú te lo puedes tomar mal, ¿no? Puedes decir, hay que ver, este Aristóteles, qué clasista, qué miserable, ¿no? Las cosas que decía. Ya, pero cuidado que lleva razón, ¿eh? No en que no pueda ser ciudadano, por supuesto. no en que no pueda ser ciudadano, no, en eso no lleva razón. Lleva razón en que quien vive del trabajo asalariado tiene su voluntad hipotecada a quien le paga el salario. ¿Vale? Entonces, si queremos una sociedad de ciudadanas y ciudadanos, tienen que ser ciudadanas y ciudadanas que gocen de una cierta autarquía que les permita tener una libertad en la palabra. Y eso exige que sea dueño de sus propios medios de vida y de subsistencia. Es decir, es una crítica radical a un mundo que en época de Aristóteles no existía, que es el mundo capitalista del trabajo asalariado, ¿no? Y del que es una crítica de la que, aunque Aristóteles le estuviera haciendo en otro sentido, de la que se puede aprender mucho. Con el planteamiento de Schopenhauer pasa exactamente lo mismo. Claro que él está haciendo una crítica en su época al mundo que le rodea desde su pensamiento burgués de familia acomodada, por supuesto. Pero mientras los ilustrados te pintaban el mundo de rosa, no, porque quien vive en una cárcel puede ser libre. No. Schopenhauer te dice, no, perdona. Sí. Es porque no estuvo en una cárcel el que eso. Perdona, pero no me cuentes películas, ¿vale? Sí. Sin unas condiciones materiales dignas y sin una libertad de pensamiento y de acción, no se puede tener una vida medianamente digna. Bien, pues extrapolémoslo, cojamos esa información y seamos conscientes de que nuestros deseos políticos y de convivencia tienen que alcanzar esas condiciones de dignidad mínimas para todos. Y además, claro, pues seguramente también Schopenhauer era misógino, pues bueno, pues esa parte la obvias, ¿no? Pues a lo mejor... Era muy misógino, porque a lo mejor le gustaba... fue rechazado por una joven. Claro, pues a lo mejor le gustaban los toros, pues oye, pues tampoco cojamos esa parte, pero cojamos de él todo lo que tenemos que aprender. Que creo que en lo que llevamos leído del texto ya hay contenido para reflexionar unas cuantas cosas. Volvamos a la lectura. Sí, vamos, si no... Estaba leyendo Magdalena, puede ser. No, estaba leyendo Pilar, ¿verdad? Vale, pues sí. Continúa Emilia, por favor. Pero eso también... El micro, Emilia. Pero eso es también lo que le da a la vejez un cierto dejo de amargura. Por lo general se cree que el destino inexorable de la vejez es la enfermedad y el aburrimiento. Pero la primera no es en absoluto esencial a la vejez, sobre todo si se logra que esta última se alargue mucho. Pues crescente vita, crescit sanitas et morbus. Cuanto más avanza la vida, más crecen la salud y la enfermedad. Y en lo que respecta al aburrimiento, ya he mostrado más arriba por qué la vejez está incluso menos expuesta que la juventud a sus estragos. Ni hay por qué suponer que el aburrimiento sea un compañero inseparable de la soledad, a la que sí, en cambio, nos conduce la vejez, y por razones
muy fáciles de comprender. Solo lo es para aquellas personas que no han conocido más placeres que los sensoriales y los provenientes de la vida en sociedad, aquellas que no han enriquecido su espíritu o desarrollado sus capacidades. Es cierto, sin embargo, que en edad avanzada disminuyen también las fuerzas del espíritu, pero donde había mucho, de seguro quedará suficiente para combatir el aburrimiento. Además, como se dijo arriba, la experiencia, los saberes, el ejercicio y la reflexión perfeccionan el conocimiento, afinan el juicio y ayudan a entender las cosas. En todo se obtiene cada vez más una visión sintética de la realidad. De ese modo, gracias a la acumulación de conocimientos previamente adquiridos y al concurso de algunos nuevos, el conocimiento de uno mismo por uno mismo sigue progresando y mantiene ocupado el espíritu para su íntima satisfacción y recompensa. Todo esto resarce hasta cierto punto del ya mencionado debilitamiento. A esto se añade que en la vejez, como se dijo, el tiempo pasa mucho más rápidamente, lo cual es un dique de contención contra el hastío. El declive de las fuerzas corporales es poco dañino cuando éstas no se requieren para la subsistencia. Ser pobre en la vejez es una gran desgracia. Pero si se ha conjurado la pobreza y conservado la salud, la vejez puede ser una parte muy llevadera de la vida. La comodidad y la seguridad son sus principales necesidades. Detente un momentito. Fijaos cómo afina, ¿no? La comodidad y la seguridad, ¿no? Son las principales necesidades de la vejez. Y ser pobre en la vejez, pues claro que es una gran desgracia, ¿no? Porque como tus fuerzas corporales, tu ímpetu ha disminuido, claro, si no tienes ese ahorro, esa cobertura comunitaria o social alrededor tuyo, claro, cuando llega la vejez se puede estar muy mal. No obstante, me gustaría, antes de continuar, ver estas dos cuestiones, estos dos lugares comunes, ¿no? de la vejez, la enfermedad y el aburrimiento. Y nos dice el autor, es que no son esenciales a la vejez, ninguna de las dos. La enfermedad, bueno, pues es algo que te acontece, pero puede no acontecer y en todo caso dependerá de tus circunstancias y de cómo hayas vivido los años previos, ¿no? Hay una profilaxis también que puede hacerse mejor o puede hacerse peor a lo largo de la vida. Y desde luego el aburrimiento, ya hemos visto que no es algo que sea connatural a la vejez, sino es a la manera en la que se vive esa vejez. De esto ya nos hablaba Simone de Beauvoir en varios pasajes, ¿no? Cuando ella nos decía que lo que hace la vejez digna o indigna es, entre otras cosas, cómo se ha vivido la vida anterior, ¿no? Cómo se ha llegado a esa vejez, tanto en el plano físico como en el económico, como en el intelectual, ¿no? O emotivo. Ni la enfermedad es connatural a la vejez, necesariamente, ni el aburrimiento. Quizás la soledad, se plantea el autor, compañero inseparable, dice, pero dice, solo para aquellas personas, dice el autor, solo para aquellas personas que no han conocido más placeres que los sensoriales o los provenientes de la vida en sociedad. Porque quienes han tenido una vida interior rica, la soledad es casi un compañero, ¿no? con el que disfrutar de los buenos libros, de la buena música, de todas esas cosas que no se puede hacer en comandita, ¿no? Hay cosas que se hacen con amigos, con gente a nuestro alrededor, pero hay otras cosas, hay otros momentos del disfrute, del placer, de la alegría que requieren, bueno, pues un poco de soledad elegida, no la no deseada, sino la soledad, esos momentos de estar con uno mismo que deben y pueden ser elegidos. Y eso pues solo lo pueden disfrutar, otra enseñanza de Schopenhauer, aquellos que han tenido el gusto, la suerte de haber podido enriquecerse en su vida interior con las tantas cosas que nos da la cultura.
Sí. de donde vemos otra vertiente política, digamos, de esta cuestión. Hagamos la vida más rica, no la vejez, la vida más rica, porque cuando llega la vejez ya solo podrás disfrutar de lo que has hecho antes, ¿no? De cómo has llevado tu vida antes, ¿no? Hagamos la vida más rica y entonces las futuras generaciones podrán tener un disfrute mayor de esta etapa de la vida. Nos habíamos quedado aquí, Emilia, dice, la comodidad y la seguridad son sus principales necesidades. Por eso en la vejez se ama el dinero más que antes, porque éste proporciona el reemplazo de las fuerzas perdidas. Repudiado por Venus, uno acude gustosamente a los placeres de Baco. A los placeres de Baco, del vino. Y el anhelo de ver, viajar y aprender es sustituido por el de enseñar y hablar. Pero la mayor dicha se produce cuando el anciano logra conservar el amor a sus estudios, a la música, al teatro y en general una cierta receptividad hacia lo externo, rasgos que en algunos perduran hasta la edad más avanzada. Nunca, como en la senectud, aprovecha tanto lo que alguien lleva consigo en su interior. Nunca, por supuesto, fijaos qué interesante, nunca como en la senectud aprovecha tanto lo que uno, la mochila que uno lleva consigo en su interior. Continúa. Por supuesto, la mayoría de las personas que siempre fueron obtusas terminan por convertirse en autómatas en su vejez. Piensan, dicen y hacen siempre lo mismo, y ninguna impresión externa será capaz de evitarlo o de provocar en ellos alguna novedad. Hablar con esos ancianos es como escribir en la arena. La huella dejada se borra casi inmediatamente. Una ancianidad de ese tipo es ciertamente el caput mortuum, cabeza muerta, el residuo de la vida. La naturaleza parece querer simbolizar el inicio de una segunda infancia en la edad avanzada por medio de la aparición, en algunos casos excepcionales, de una tercera dentadura. La tercera dentadura, gracias, Emilia. ¿Eso es una broma o qué? No lo sé, yo es la primera, no sé, Magdalena, ¿hay algún caso de alguna osificación, No, ¿no? Pues ahí esto se lo he inventado. Pepa Martínez, adelante, la mengua progresiva. La mengua. Sí. La mengua progresiva de todas las fuerzas en la edad avanzada es sin duda muy triste, pero es necesaria e incluso beneficiosa, porque de lo contrario la muerte para la que ella nos prepara sería muy difícil de soportar. De ahí que la mayor recompensa que nos puede brindar una edad muy avanzada sea la eutanasia, es decir, una muerte extremadamente benigna, no inducida por enfermedad alguna, carente de convulsiones y casi imperceptible, de la cual se encontrará un retrato en la segunda parte de mi obra principal. Detente un momento, Pepa. Fíjate, ¿esto quién lo escribe ahora? El uso, aquí él está usando la palabra eutanasia en su sentido literal, ¿vale? No estamos hablando de provocarle la muerte al anciano, sino de el buen morir, ¿no? Ese buen morir. La mayor recompensa que nos puede brindar una edad avanzada es el buen morir, es decir, una muerte benigna, no inducida por enfermedad, sin convulsiones, imperceptible. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo describe él en el mundo como voluntad y representación. Y finalmente la muerte realmente natural, la muerte debida a la edad, la eutanasia, hace como si uno desapareciera y se alejara gradualmente de la vida, de forma imperceptible. Poco a poco se van apagando las pasiones y los deseos en la vejez, junto con la sensibilidad hacia los objetos. Los afectos ya no encuentran estímulo alguno, pues la imaginación se hace cada vez más débil, sus imágenes más apagadas, las impresiones ya no perduran. Pasan de largo sin dejar huella, los días ruedan cada vez más de rápido, los acontecimientos pierden su significación, todo palidece. El hombre de avanzada edad se mueve con dificultad por los alrededores o descansa en un rincón, solo una sombra y un fantasma de lo que otrora fue. ¿Qué le queda a la muerte por destruir? Un día, una de las siestas se convierte en la última y sus sueños son
Son esos por los que ya Hamlet inquiere en su famoso monólogo: creo que son los mismos que estamos soñando en este momento. Dice, esta es la extinción de la que él nos habla y de la que nos habla, por ejemplo, la filosofía oriental, ¿no? Al final, bueno, pues ir apagándonos sin sufrimiento, lentamente, hasta que un día esa siesta es la última. Lee, por favor, el texto de Hamlet. Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Dormir, ¿no? He aquí un término devotamente apetecible, dice Hamlet. Adelante. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Pues es forzoso que nos detengamos a considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Esta es la reflexión que dan tan larga vida al infortunio. Pues ¿quién soportaría los ultrajes y desórdenes del mundo, los agravios del opresor, las afrentas del soberbio, los tormentos del amor desairado, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los desdenes que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tales cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa si no fuera por temor a algo tras la muerte? Esa ignorada región de cuyos confines ningún viajero retorna. Un temor que desconcierta nuestra voluntad y nos hace soportar los males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia nos vuelve cobarde a todos, y así el primitivo matiz de la resolución desmaya con el pálido tinte del pensamiento, y las empresas de gran aliento o importancia por esa consideración tuercen su curso y pierden el nombre de acción. Dormir, si no fuera porque no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Si no fuera por eso, esa extinción, nos dice el autor, sería seguramente lo más deseable. Gracias, Pepa. Eva, continúa tú, por favor. En los Upanishads... Perdón, que estaba en los Upanishads del Veda, volumen segundo, página 53, se estima que la duración natural de la vida es de 100 años. Yo creo que con razón, pues he dicho en otra parte que solo quienes pasan la barrera de los 90 años reciben el beneficio de la eutanasia, es decir, mueren sin enfermedades o apoplejía, sin convulsiones o jadeos, y a veces incluso sin perder el color de la tez, casi siempre sentados y tras haber comido. O mejor dicho, no mueren, sino que dejan de vivir. En cualquier edad anterior, en cambio, solo se muere por enfermedad, es decir, precozmente. Esto ya, qué interesante, ¿no? El planteamiento, ¿no? Dice, antes de los 90 años se muere por algo, ¿no? A partir de los 90 a 100 años es como que, bueno... No te mueres, dejas de vivir. Dejas de vivir, ¿no? Es digamos, ese modelo de eutanasia, ¿no? que el autor nos plantea, ¿no? Continúa. Ese es el problema a veces yo no he rellenado muchos certificados de defunción, pero es un problema a cierta edad, es decir, ¿de qué ha muerto? Claro, ¿qué? Claro. Deberían permitir poner extinción en los certificados. Claro. Adelante, Eva. La vida humana no se puede calificar en el fondo ni de larga ni de corta, ya que en principio ella es la unidad de medida con la que estimamos todas las demás duraciones. La diferencia fundamental
entre la juventud y la vejez es y seguirá siendo que aquella tiene la vida por delante y esta la muerte por delante. Es decir, que la primera posee un pasado breve y un futuro largo, y la segunda todo lo contrario. Es cierto que cuando se es viejo solo se tiene la muerte por delante, pero cuando se es joven se tiene a la vida por delante. Y habría que preguntar cuál de las dos perspectivas es la más inquietante. Y si a final de cuentas la vida, vista en su conjunto, no será algo que es preferible tener tras de sí que delante de sí. Que delante de Pues ya sí. dice el Kohelet, El Eclesiastés. creo que es el Eclesiastés, ¿no? La cita. El día de la muerte, leo la nota. No. El día de la Eso muerte. ya la leéis vosotras. Espérate, Vale, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. El día de la muerte Anhelar, es mejor que el día del nacimiento, ¿no? anhelar tener una vida muy larga es, en todo caso, un deseo muy peligroso. Pues quien larga vida vive, mucho mal vive, como dice el refrán español. Yo no conocía este. Si bien el curso de la vida de un individuo no está escrito de antemano en los planetas, como pretende la astrología, sí lo está, sin duda, el de la vida humana como tal, porque a cada una de sus edades le corresponde, en un mismo orden, un planeta diferente. Y la vida en su conjunto está gobernada sucesivamente por todos ellos. A los 10 años de edad rige Mercurio. Al igual que este, el hombre se mueve con soltura y rapidez, en una órbita muy reducida. Se altera por pequeñeces, pero aprende mucho y sin dificultad, bajo el influjo del dios de la astucia y de la persuasión. Con el 20º cumpleaños comienza el reinado de Venus. El amor y las mujeres absorben por completo al individuo. A los 30 años gobierna Marte. El hombre es ahora vehemente, fuerte, atrevido, belicoso y pertinaz. A los 40 rigen los 4 asteroides. La vida, en consecuencia, se diversifica. Se es frugal, es decir, se venera lo útil, bajo la influencia de Ceres, diosa de la agricultura y la prosperidad. El sujeto tiene su propio rebaño, gracias a Vesta, diosa bondadosa, protectora de la paz y del hogar. Ha aprendido lo que necesita saber, merced a Palas, diosa de la ciencia. Y su casa es administrada por su esposa, una especie de Juno, diosa de los alumbramientos. Pero en el año 50, Júpiter, dios de la justicia y la autoridad, asume el mando. En cuanto el hombre ha superado en edad a la mayoría de sus congéneres, se siente superior a ellos. Aún goza de la plenitud de sus fuerzas y es rico en experiencias y conocimientos. Tiene, de acuerdo a su personalidad y su posición, autoridad sobre todos los que le rodean. Por lo tanto, ya no está dispuesto a recibir órdenes. Quiere darlas. Es ahora cuando está más calificado para fungir. Fungir no sé qué es. Para fungir como guía y jefe. Vale, como guía y jefe en su respectiva esfera de influencia. Así culmina el reinado de Júpiter y con él el del quincuagenario. Pero luego, al cumplirse el año 60, aparece Saturno, dios del tiempo y la sabiduría, y con él el peso, la parsimonia y la rigidez del plomo. Bueno, está la traducción. Muchos ancianos dan la impresión de estar muertos. Son torpes, lentos, pesados y lívidos como el plomo. Por último, Romeo y Julieta. Por último viene Urano, dios del cielo, el más alto. Con él ya se está, como suele decirse, a un paso del otro mundo. A Neptuno, bautizado así por descuido, no lo incluyo aquí, porque no me es dado llamarlo por su verdadero nombre, que no es otro que el de Eros. Mira, no sabía yo este cotilleo mitológico. De lo contrario, me habría gustado mostrar
cómo el fin se conecta con el principio. Es decir, cómo Eros se encuentra en una secreta conexión con la muerte, que permite que Orco, dios del inframundo, el Amentes de los egipcios, según Plutarco, de Iside, Etos, el que quita y da, es decir, el que no solo da, sino que también quita, o sea, la muerte, sea el gran reservoir de la vida. La muerte, Y aquí, el gran reservorio, ¿no? de la vida, ¿no? Continúa de aquí. de aquí, de este Orco, provienen todas las cosas y por él ha tenido que pasar cada ser vivo. Si solo fuésemos capaces de entender el truco de magia que permite que todo esto suceda, todo estaría claro. Y ahí acaba el texto. Y ahí acaba el texto, ¿no? Dice Schopenhauer, si comprendiéramos que la muerte, la vejez, no es más que parte de un proceso natural en el que muerte y vida están íntimamente compenetrados, Eros y Tánatos. Eros y Tánatos, si comprendiéramos que de este orco, que es la muerte, proceden todas las cosas y por él ha tenido que pasar cada ser vivo, entonces todo estaría claro. Y él está citando los Upanishads y está citando o está haciendo referencia, digamos, a un fragmento, ¿no? de los Upanishads que dice aquí en este cuarto Vali del segundo Adaya. Lo que está acá, lo mismo está allá, y lo que está allá, lo mismo está acá. Quien ve diferencia alguna entre allá y acá, entre aquello y esto, va de la muerte a la muerte. Incluso con la muerte de Brahma, que es la potencia primordial, creadora de todo lo que existe, ¿no? Incluso con la muerte, Brahma tiene que ser alcanzado. Incluso con la muerte. Esta extinción nos reintegra, ¿no? Incluso con la muerte, Brahma tiene que ser alcanzado. Entonces no hay diferencia entre creador y criatura. Quien ve diferencia en eso va de la muerte a la muerte, no se libra del ciclo. Él mora en el interior del ser como señor del pasado y el futuro. Quien esto conoce, deja de temer. Este es el pensamiento que... Amén. 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 Bueno, ya veis, Simón, a dónde nos había llevado citando a Schopenhauer, otro gigante de la filosofía y Muy interesante. Y con un pensamiento muy actual y que merece una gran reflexión, lógicamente, extrapolando y sacando y utilizando y aprovechándonos de sus enseñanzas, ¿no? El miércoles que viene retomamos la lectura con el texto de Simón por donde nos habíamos quedado y seguimos avanzando, ¿vale? Buena semana, compañeras. Buenas noches. Hasta mañana. Que rumiéis. Rumiad, que ya sabéis lo que decía. Vale, lo de las vacas, esto va de rumiar. Buena semana. Buenas noches, buena semana. Adiós, adiós. Adiós, adiós.